Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, amada familia Senti City. Recibo un saludo muy especial en esta mañana del día sábado 23 de noviembre. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús, espacio diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan comenzar cada mañana de la mano de nuestro buen Dios. Saludamos también a todos los que están ahí conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Saludo especial a Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Pensilvania, allí en el estado de la Florida, Ecuador, Venezuela, Perú, Colombia. Y bueno, todos los lugares donde nos envían saludos, un saludo especial, abrazo y gracias por estar allí y compartir con nosotros este hermoso tiempo devocional. Vamos entonces a entregarle este tiempo a nuestro buen Dios en esta mañana. Elevando una oración, una plegaria a nuestro buen Dios en este día sábado. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, el privilegio de estar contigo, Señor, al comenzar este día, Señor. Gracias por la vida, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das, Señor, en esta mañana, de estar delante de tu presencia, Señor, oh Dios del cielo. Gracias, Dios, gracias. Gracias por las voces, bendito Dios del cielo, de todos aquellos que día a día, Señor, se unen en esta célula celestial, Señor, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, Señor. Bendito eres tú, Señor. Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria, Señor, la exaltación, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, porque tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. Aquí estamos rindiendo, Señor, cada área de nuestra vida, Señor, para ser renovados cada día, Señor, en nuestro ser interior. Bendice, Señor, este tiempo y háblanos, Espíritu Santo, continúa edificándonos a través de tu bendita palabra, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la... Así es, Señor, tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, es nuestro alimento, nuestra medicina, nuestra agua en el desierto, Señor. Gracias por tu palabra. Y aquí estamos en esta mañana, Señor, dispuestos para ti, Señor, para ser enseñados, para ser edificados, Señor, en tu palabra. Bueno, vamos a continuar en esta mañana con el tema que iniciamos el día de ayer. Estuvimos hablando acerca de el hombre interior, qué hacer con el hombre interior en nuestra vida. Y estuve mirando varios textos de la palabra que nos exhortan y que nos animan realmente
a prestar una atención más intensa, más clara a nuestra vida, a nuestro ser integral. Recuerde que nosotros somos diseño de Dios y fuimos diseñados a su imagen y semejanza. Y tenemos un espíritu, tenemos un alma que ocupan un cuerpo. Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, que Él nos creó de esta manera. Entonces, ¿qué hacer con el hombre interior en nuestra vida? Ese fue el tema que comenzamos en el día de ayer. Estuvimos hablando de varios aspectos que debemos tener en cuenta. Hablamos de los 4 tipos de hombres en las escrituras: el hombre interior o el hombre interior o el hombre interior o el hombre exterior, el hombre viejo y el hombre nuevo, el hombre natural o el hombre espiritual, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Sí? Esas son las 4 categorías del hombre, las clasificaciones, digámoslo así. ¿Qué es el hombre interior? Es el ser interior que está representado por el espíritu, ¿sí? Es algo que no se ve, que no se puede palpar, pero que está allí cumpliendo una función muy, muy determinante en nuestra vida. Porque cuando vamos a estudiar realmente la esencia de nuestra vida, nos damos cuenta de que a lo que le damos mucha importancia, mucha preponderancia, que es al cuerpo, a la parte física, pues esta parte de nuestro cuerpo tiene una limitación. Según la ley de la entropía, pues se va envejeciendo, se va deteriorando día tras día, ¿sí? Y por eso el Señor nos exhorta a que nosotros renovemos y a que nosotros realmente le prestemos mucha atención al hombre interior. ¿Para qué? Para irlo renovando, para irlo fortaleciendo, ¿cierto? Y de esa manera, como establecer un equilibrio, un balance, independiente de que el estuche, de que el vehículo, que es el cuerpo, ¿cierto? De carne y hueso, se va desgastando y se va deteriorando con el paso de los años, ¿cierto? El llamado es a fortalecer el hombre interior, porque lo grave está en que dejemos envejecer el cuerpo, pero también se envejezca nuestra alma y nuestro espíritu. Y entonces ahí estamos completamente ya deteriorados y arruinados, ¿cierto? En Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 4, leíamos en el verso 4, dice allí, vamos a leer la versión Reina Valera, que es la más popular y la más conocida. Dice, sino el interno, el de corazón incorruptible, ornato del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante del Señor. Dice que el atavío no sea en extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos de lujo, sino el interno, ¿cierto? Es decir, prestarle más atención al ser interior de nuestra vida y trabajar en que el hombre interior sea sano, que sea libre, que sea realmente dinámico, que sea proactivo. ¿Qué es el hombre interior? Es lo interno nuestro, es lo último de nuestro ser, lo que hay en el corazón, lo que está en nuestro espíritu, es el ser interior de nuestra vida. Entonces, el apóstol Pedro en este caso nos exhorta que el atavío no sea de peinados ostentosos, es decir, la parte externa a la cual se le da más relevancia, se le da más importancia, se le presta más atención, ¿sí? Dice, sino el interno, el del corazón. Hay que guardar el corazón, el músculo, el órgano que fortalece, que vitaliza el cuerpo, irrigando y bombeando la sangre a todas las partes del cuerpo, pero también el corazón, que es nuestro ser interior. ¿Qué requiere el hombre interior? El hombre interior
requiere deleitarse y alimentarse de la palabra del Señor, como lo vimos ayer. Ese es el primer aspecto que debemos tener en cuenta, que tocamos ayer, deleitarnos en la palabra del Señor, que se constituye en nuestro alimento básico, el alimento fundamental. El apóstol Pedro nos exhorta que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Hablamos también de que el apóstol Pablo plantea por qué, según el hombre interior, nos deleitamos en la ley de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para depender de Dios. Dios puso en nosotros semejanza. Dios puso en nosotros imagen de Él, semejanza de Él. Y Él puso en nosotros un espíritu. Y por eso aprendemos a deleitarnos en nuestro ser interior cuando escuchamos de Dios, cuando escuchamos su palabra, cuando escuchamos acerca de Dios. El hombre interior se interesa, ¿sí? Y entonces, ¿qué hacer con el hombre interior? Pues debemos aprender a deleitarnos en la ley de Dios, en la palabra del Señor, ¿sí? El apóstol Pablo tenía esa lucha, esa ambivalencia, esa lucha interna que todos sufrimos, el querer hacer lo bueno pero terminar haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque el hombre interior separado de Dios, el hombre de Dios que no ha nacido, el hombre que no ha nacido de nuevo, pues está sujeto a la ley del pecado. Y por eso, por más que quiera hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Eso es lo que Pablo proclamaba allí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, estamos llamados a deleitarnos en la palabra del Señor, en la ley de Dios, como el mismo rey David lo manifiesta, ¿cierto? En el Salmo 119. Tú eres por dentro lo que tú muestras por fuera, ¿sí? Tú eres por dentro lo que tú muestras por fuera. La pregunta es, ¿estás tú alimentando tu hombre interno? ¿Sí? ¿Por qué? Porque y cuidamos muy bien el hombre exterior, con el vestido, con el ejercicio, con la buena alimentación, con un buen ambiente, pero todo eso también tiene que, digamos, ir paralelo a el cuidado que debemos tener con el hombre interior, ¿sí? Así como nosotros tenemos una vida física y procuramos vivirla de la mejor manera posible, darnos un buen trato, una buena alimentación, un buen lugar donde vivir, un espacio donde poder nosotros desarrollarnos. Y nos preocupamos mucho por eso, una buena casa, un buen vehículo, un buen vestido, buena comida, eh, diversión, recreación, todo eso es muy importante. Pero al mismo tiempo tenemos una vida paralela, una vida espiritual, una vida interna, una vida interior. Y es allí donde muchas personas están en bancarrota, están en déficit, están quebrados. ¿Por qué? Porque espiritualmente no hay nada, espiritualmente están vacíos, ¿sí? Están desprovistos de la sabiduría que viene de lo alto. No hay temor de Dios, no hay conocimiento de Dios. Y entonces ahí están perdiendo, están completamente desenfocados. El hombre interior se alimenta con la palabra del Señor, ¿sí? Meditando en ella. Por eso hablamos de las 5 vías de alimentación: el oír la palabra, el leer, el estudiar la palabra de Dios, el memorizar y el meditar la palabra del Señor. Eso nos permite a nosotros crecer. Entonces algunas personas menosprecian la palabra del Señor. Por eso el sabio Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿sí? Los insensatos desprecian esta sabiduría. Por eso en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos para conocernos, para entendernos y para conocer el diseño con el cual Dios nos hizo. Entonces, siempre vamos a necesitar ese alimento espiritual.
Recordemos que la escritura, toda la Biblia es inspiración de Dios y tiene una función muy específica en nuestra vida. Él dice allí en esta palabra que la Biblia nos enseña, la Biblia nos redarguye, es decir, nos confronta, nos corrige y nos instruye, nos capacita para buenas obras. Ese es el manual de vida. Tiene tanto poder el manual de vida que puede transformar y derribar los esquemas mentales, derribar los paradigmas, derribar esas creencias erradas que hemos conocido y albergado en nuestras vidas. Y por eso cuando conocemos la escritura es conocer la verdad. Y por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del error, libres del engaño, libres de las creencias falsas y erróneas, libres de esos pensamientos, patrones de pensamiento que nos han condicionado a vivir una vida quizá no tan agradable. Entonces la escritura enseña, redarguye, corrige e instruye para que seamos mejores cada día. Entonces la Biblia es la palabra del Señor, ¿sí? Es cuando vamos a la Biblia, es Dios el que nos está hablando por medio de ella. Entonces la Biblia no es un libro más, es el libro de Dios, el manual de vida del Creador para sus hijos, para su creación. Entonces, ¿qué hacer con la palabra de Dios? Y ayer vimos esta parte, leer la palabra, escudriñar la palabra, meditar en ella, repetirla, ¿sí? Repetirla hasta que se grabe en el corazón, ¿sí? Y estuvimos hablando del gran mandamiento, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás y las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, estando en tu casa, andando por el camino. El gran mandamiento, Deuteronomio 6, ¿sí? Eso nos ayuda a memorizar la palabra del Señor, ¿sí? Desead como niños recién nacidos esa leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:2. Debemos practicarla, ¿sí? Hay que practicarla porque no se trata de conocer simplemente, digamos, en forma teórica la palabra, sino que literalmente la palabra es para vivirla, para incorporarla a nuestra vida y llevarla pues a la práctica, ¿sí? Eso es lo más importante. Así como cuando leemos las instrucciones, por ejemplo, armar un mueble, armar un equipo. Normalmente nos llegan cajas, ¿cierto? Con las partes, con las piezas. Nos llegan los tornillos, las tuercas, los elementos, hasta algunos proveen alguna herramienta apropiada para armar ese mueble. Pero también llega un libro, una cartilla, ¿cierto? Un manual de instrucciones. Entonces, no solamente es leer el manual, sino que ir llevando a la práctica, ¿cierto? El paso 1, el paso 2, la pieza 1 va con la pieza 2 y se aprieta con el tornillo número 3 y así sucesivamente. Si se siguen instrucciones, el resultado final será que el mueble, el equipo quedó armado conforme al diseño del productor, y entonces estaremos satisfechos. De Dios, en su sabiduría, nos dejó este maravilloso manual de vida. En Esdras, estuvimos mirando ayer un pasaje en el libro de Esdras, en el capítulo 7 del libro de Esdras, dice en el verso 10, así fue que Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Bueno, estuvimos hablando hace algunos días de la reconstrucción de Jerusalén por parte de Nehemías y Esdras, pero no se trataba solamente de reconstruir los muros de la ciudad, las puertas que habían sido quemadas. Se trataba también de restaurar la vida espiritual del pueblo, una renovación espiritual, ¿sí? Y a eso estamos llamados, a practicar la palabra del Señor, a llevarla a la práctica.
y, por supuesto, enseñarla. Enseñarla para que las nuevas generaciones, ¿cierto?, puedan caminar en la verdad y puedan caminar en la libertad. Recuerde que la verdad nos hace libres, nos hace libres. En el tiempo de los jueces dice que se ha levantado una generación que no conocía a Dios. Es decir, los padres, los mayores se habían olvidado de este mandato, de esta ordenanza de Moisés, de transmitir, de enseñarles a sus hijos del conocimiento de Dios, de los mandamientos, de la ley de Dios. Y por eso se levantó una generación completamente extraviada, como lo estamos viendo en este tiempo, donde se ha levantado una generación cada vez más apartada de Dios, una generación que desconoce a Dios, que desconoce la Biblia, que desconoce los principios y están a expensas del maligno, del príncipe de este mundo, que usando personas, que usando sus agentes, sus discípulos, porque el enemigo también tiene sus seguidores, ¿cierto? Y tiene también sus ministros, pues están engañando y seduciendo pues a la niñez y a la juventud. Entonces, qué importante es que ayer hablamos de la importancia de hacer un espacio en su casa para que usted tenga su tiempo devocional. Este tiempo simplemente es un aporte para que usted enriquezca su comunión con Dios. Es como deleitarnos en nuestro ser interior. Pues hay que aprender a estar en la presencia del Señor, estar a solas con Él, tener tiempo de intimidad con Él. El Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y noche. Está hablando del hombre bienaventurado, que no anda en camino de malos, ni en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se asienta, sino que en la ley del Señor está su deleite, su delicia, y se deleita en ella. ¿Sí? David también escribía, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran mi corazón. ¿Sí? La palabra del Señor, cuando la leemos con interés, con atención, con dedicación, con esa expectativa, produce en nuestro corazón, ¿cierto?, alegría de saber de que tenemos un Dios bueno, un Dios que nos ama, un Dios que se interesa por nosotros, ¿sí? Y el Salmo 119, el salmista expresa varios aspectos importantísimos allí. ¿Sí? Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus mandamientos, ni de tus palabras, escribe David. Entonces, el hombre interior tiene que aprender primero a deleitarse. Y en segundo lugar, el segundo aspecto que vamos a tratar es la renovación. El hombre interior tiene que renovarse, tiene que ser renovado, ¿sí? Cada día. De renovar día tras día al hombre interior es nuestro llamado, es nuestra función, ¿sí? Porque recuerde que el hombre exterior se va desgastando. La ley de la entropía hace su trabajo, independiente de la edad que tengamos, independiente de que usted haga ejercicio, se cuide muy bien. Eso, es decir, retarda un poco los efectos de la ley de la entropía que dice que todo cuerpo se va a ir deteriorando, ¿sí? Eso es inherente a los seres vivos, ¿cierto? Porque no nacimos, el cuerpo no es para la eternidad. Para la eternidad es el espíritu y el alma. Entonces debemos renovarnos cada día en nuestro ser interior. Entonces, ¿qué hacer con el hombre interior? Pues debemos renovarlo cada día, trabajando en todos los aspectos que tienen que ver. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, verso 16, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre externo, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Sí? Mire, el hombre externo se va desgastando, pero el interior se va renovando. Es decir,
va en un efecto contrario. Mientras el cuerpo se envejece, se deteriora, el espíritu tiene que ir hacia arriba. Tiene que ir, el hombre interior tiene que ir creciendo, fortaleciéndose, madurando cada vez más. Entonces, hay algo en nosotros que está haciendo, que está haciendo, que se está haciendo viejo, que se está deteriorando, la salud se va deteriorando, pero también hay algo en nosotros que se está haciendo cada vez más vital, más joven, más rejuvenecido. Está aumentando, ¿sí? Está aumentando su fuerza y su poder y es cada vez más rico y más profundo y más fuerte cada vez, cada día que vivimos. Y eso es lo que se llama el hombre interior. Nuestra comunión tiene que estar cada día más fortalecida con el Señor. ¿Sí? Recuerde que Él promete rejuvenecernos, Él promete rejuvenecernos y cuando habla de rejuvenecer también, eso se refleja también en el cuerpo, pero más que todo en el espíritu, en la parte interna de nuestra vida, nuestro ser interior. Encontramos entonces por qué tenemos que renovar el hombre interior, por qué lo tenemos que renovar, porque a medida que pasa el tiempo, que el tiempo avanza, el hombre exterior está decayendo, se cansa, se agota, vienen las enfermedades, vienen las condiciones, ¿cierto? Propias de la edad. Por tanto, necesitamos que necesitamos renovarnos. ¿Por qué? Porque cuando llegan los años, ahí viene la vejez, el cansancio, vienen las enfermedades, no solamente las enfermedades físicas, sino las enfermedades mentales. ¿Sí? Viene la depresión, viene muchas cosas que vienen con la edad, ¿cierto? Por los cambios que se están dando, cambios hormonales y el saber de que quizá llegan también frustraciones. Entonces, si esto es lo que normalmente sucede en nuestras vidas, lo que normalmente sucede, tenemos que entonces renovar el hombre interior cada día. Prestar demasiada atención, mucha atención a cómo estamos manejando, cómo estamos tratando a nuestro hombre, nuestro ser interior, que es el que va a permanecer, que es el que va a estar allí vigente cada vez más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para renovarnos cada día? El salmista dice en el Salmo 51, verso 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Eso decía David, recuerde, cuando estaba haciendo esa confesión por ese terrible pecado que cometió de adulterio, de homicidio, cuando es confrontado viene el arrepentimiento y él ora al Señor y le dice: crea en mí, porque él reconoce el pecado. Él reconoce el pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Entonces dice: purifícame, lávame. ¿Sí? Y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En Isaías 40, en el verso 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mira esta promesa tan extraordinaria que nos da Dios a través de aquí, de su palabra, pues del profeta Isaías. Habla de la renovación, dice que tendremos nuevas fuerzas, ¿sí? Y habla aquí y cita un ejemplo muy particular, muy elocuente acerca del águila, ¿sí? Dice: levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces,
En Romanos capítulo 12, verso 2, también el apóstol Pablo nos exhorta a que no nos conformemos a la triste realidad de este mundo. No se conformen a este siglo, sino transformaos. Habla de la transformación, mire. Por medio de cómo comienza la transformación, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Solamente cuando se renueva nuestro entendimiento vamos a poder comprender la voluntad de Dios para nuestra vida, que es agradable y que es perfecta. Necesitamos renovar nuestra mente. Si cambia nuestra manera de pensar, cambiará nuestra manera de actuar, de vivir, de pensar, ¿sí? Si cambiamos nuestra manera de pensar. Efesios 4:23 dice que renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sí? Entonces dice que debe haber una renovación. Y para que esa renovación se dé, la palabra de Dios juega un papel determinante. Porque la palabra de Dios es poderosa. Es la palabra de Dios. Y tiene el poder para transformar nuestra manera de pensar, para derribar argumentos, para derribar paradigmas que se han alojado y establecido en nuestra vida por años y que nos han condicionado a vivir una vida completamente distante de los propósitos de Dios. Y entonces es necesario renovar nuestro ser interior y la palabra de Dios juega un papel determinante. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Habla de una constante cambio, renovación, constante cambio por medio de la bendita palabra del Señor. Hablamos del ejemplo del águila. El águila debe renovarse o se muere. Recuerda que el águila es uno de los animales, de las aves, ¿sí? De su especie, ¿cierto? Más longeva, es decir, tiene la capacidad de llegar, digamos, un águila puede llegar hasta más de 70 años. Vivir más de 70 años, lo que puede vivir una persona, ¿sí? Lo que puede llegar a vivir una persona, 70, 80, bueno, en los casos excepcionales, 90, 100 o más de 100 años. Pero el águila es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el águila puede llegar a vivir tantos años? Y bueno, los estudiosos de las aves pues han descubierto maravillosas comportamientos y características en las águilas. Y por eso el Señor cita a las águilas, ¿sí? Dice que Él nos renueva como las águilas. El que sacia de bien tu boca, dice el salmista, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Salmo 103, verso 5. Él sacia, ¿quién? El Señor. Sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, qué bueno que el Señor nos habla por medio de la naturaleza. Él nos habla por medio del comportamiento de estos animales, como también nos habla de las hormigas y nos habla de muchos animales, nos habla del búfalo, nos habla de las hormigas, nos habla de las langostas, cita muchos ejemplos de animales de la naturaleza para hacernos entender verdades muy, muy poderosas que necesitamos saber. Dice que la vida prácticamente del águila depende de sus plumas para volar, de sus garras para poder tomar las presas y del pico para qué, característico para qué, para agarrar y despedazar las presas o las presas y poder comer. Entonces, ella depende de las aves, de las plumas, depende de las garras y depende del pico. Tres elementos, tres partes de su cuerpo
que son vitales para su sobrevivencia, para su vida. Si estas tres se deterioran, ella está condenada a morir. Llegará el momento en que las plumas se van a volver pesadas, ¿sí? Las garras se van a curvar tanto que ya le va a ser casi que imposible sujetar las presas, y el pico se va curvando tanto que ya pierde, digamos, la efectividad y no va a poder desgarrar y no va a poder comer, y entonces el final será la muerte, ¿sí? Pero ella no está dispuesta a dejarse morir, y entonces el águila toma una decisión, ¿sí? Cuando llega a los 40 años, cuando llega más o menos a los 40 años, ya toma una decisión difícil de tomar, porque el proceso de la renovación es doloroso. Entonces ella se aísla y se va a un lugar apartado, ¿sí? Hace un retiro, digámoslo así, y a los 40 años sus uñas están completamente apretadas, flexibles, ¿cierto? Y no puede conseguir las presas para alimentarse. Su pico largo comienza a curvarse de tal manera que no puede ya comer. Entonces el águila tiene que tomar una decisión, porque tiene dos alternativas: o morir, dejarse morir, o enfrentar el proceso doloroso de la renovación, ¿sí? La renovación. Y ese proceso de renovación dura más o menos 150 días, es decir, casi 6 meses, ¿sí? Dura el proceso, y por eso durante ese tiempo ella se va a un lugar muy apartado, a un risco donde ella pueda estar segura también, donde pueda estar segura y someterse a ese proceso de renovación. Ese proceso consiste en volar a un lugar alto de la montaña, ¿sí? Y quedarse allí en un nido cercano a un peñasco, ¿sí? Donde ella logra, pues, digamos, donde ella tenga, digamos, un lugar seguro donde pueda someterse a esa transformación. Y para esa transformación, pues ella tiene que tomar esa decisión. Entonces, después de encontrar ese lugar de retiro, comienza primero a golpear. Lo primero que renueva es su pico, ¿sí? ¿Y de qué manera lo renueva? Primero se lo arranca, porque ella comienza a golpear su pico sobre la roca, sobre la peña, hasta que el pico es literalmente arrancado. Es arrancado. Entonces espera el crecimiento del nuevo pico. Nace un nuevo pico y entonces desaparece el viejo pico y comienza a surgir un pico nuevo, ¿sí? Entonces cuando el pico nuevo sale, entonces ya con ese pico nuevo comienza ella a arrancar sus uñas, arrancar las uñas, ¿sí? Y cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comienza a desplumarse, arrancar las viejas plumas pesadas que le imposibilitan tener ese viaje, ese vuelo espectacular que ella tiene. Y entonces, cuando esas alas, cuando esas plumas son arrancadas, sale un nuevo plumaje. Entonces, el águila está completamente renovada. Pico nuevo, garras nuevas y plumaje nuevo. Y entonces queda remasterizada, queda completamente renovada para vivir 30 años más. Es espectacular cómo la naturaleza nos enseña acerca de los procesos y de la manera como Dios en su sabiduría dotó a este animal de la capacidad de renovarse. Y podríamos pensar, como decía el Señor, ¿no valéis vosotros más que las aves de los cielos? ¿No valéis vosotros más que las águilas? Entonces el Señor también a nosotros nos puede llevar a esa renovación, a esa transformación en nuestra vida.
Entonces, recordemos que hay un proceso muy duro y doloroso, que es la renovación de nuestra vida. Pero hubo alguien que pagó por nosotros ese precio. Incluso fue más sangriento que el del águila, ¿cierto? Hubo alguien que subió a un monte, al monte Calvario. Allí entregó su vida. Allí derramó su sangre por usted y por mí, para que usted y yo fuéramos transformados. Él fue como el águila y sufrió en su cuerpo los azotes, el duro proceso de la renovación de nuestra alma. ¿Sí? Por eso dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya la renovación, el hombre renovado, según Cristo. Él pagó por nosotros el precio, él sufrió el dolor, ¿sí? Él sufrió los azotes, él se renovó y pagó el precio, ¿sí? Fue desamparado por Dios y tuvo que dar su vida y él murió por nosotros. Entonces, pero al tercer día se resucita, se levanta y luego alza un vuelo muy alto, ¿cierto? Para estar en la cima, para estar en el trono, al lado del trono, a la derecha del Padre, ¿sí? Y desde allí arriba, ese Jesucristo pues intercede por nosotros. Ese proceso de renovación tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Eso es la teoterapia. Aplicar a nuestra vida lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros. Y así como el águila se renueva cuando nosotros creemos en el amor de Dios, en la obra de Jesucristo, entonces nosotros también somos renovados. Él desea que nosotros tengamos una renovación, una vida nueva, siendo una nueva creación. Dice que usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para nuevas y buenas obras. Entonces, un nuevo hombre, una nueva mujer es lo que Dios quiere levantar de usted y de mí. Entonces, el consejo de Dios para nosotros en este día es que de modo que el águila se rejuvenece, así también Dios quiere rejuvenecernos. El Salmo 103, verso 5, ¿sí? De modo que te rejuvenezcas como el águila. Si creemos en Dios y confiamos plenamente en Él. Entonces, es importante que nosotros tomemos la decisión de arrepentirnos, de vivir a nuestra manera, de vivir en nuestros pecados, de alejarnos completamente de esa vana manera de vivir y permitir que Él haga la obra en nosotros. Es la hora de creer en Jesucristo, que Él murió por nosotros y hacer nuestra esa verdad. Entonces, solamente entonces podremos experimentar el cambio, podemos experimentar la maravillosa vida abundante que Él vino a darnos y comenzaremos a disfrutar entonces del vuelo de la renovación en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Segunda de Corintios 5, 17. Entonces serás de las personas que tome la decisión de creerle a Dios, de aceptar este proceso, esta transformación y entonces poder vivir la vida con propósito, la vida abundante que el Señor vino a darnos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por hablarnos a nuestro corazón, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gracias por la alegría inmensa, Señor, de poder hablar contigo, de poder sentarnos a tus pies, Señor, y escuchar, Señor, oh Dios, cuánto tú nos amas, cuánto tú deseas, Señor, y quieres
la bendición para nuestra vida, nuestro crecimiento, nuestro avance, Señor, hacia la madurez. Pero ser consciente de que hay cosas, Señor, en nuestra vida que necesitan ser renovadas, Señor. Bendito eres tú, Señor, por tu palabra. Permítenos, Señor, tomar estas palabras que tú nos hablas hoy, atesorarlas en nuestro corazón y ponerlas en la práctica, Señor, para ver, Señor, cómo se opera el milagro de la transformación, de la renovación, como el águila, Señor, como las águilas, Señor, se renuevan. Así tú quieres renovarnos y llevarnos, Señor, a alcanzar ese vuelo, Señor, del águila imperial, Señor, a volar por encima del fracaso, por encima de las dificultades, por encima de las adversidades, Dios del cielo. A eso tú nos llamas, Dios del cielo. Gracias, Señor, por nuestro ser interior. Dígale gracias por mi ser interior, Señor. Renuévalo cada día, Señor. Renuévalo, Señor, y transfórmalo, Señor, a tu imagen. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente. 6:30 de la tarde tendremos nuestra reunión familiar unánimes, donde estaremos dando la última parte de esta serie de fortalecer el hombre, fortaleciendo nuestro hombre interior. Así que les esperamos entonces esta tarde para que no se pierdan pues la parte final de esta hermosa meditación, reflexión acerca de nuestro ser interior. ¿Qué hacer con el hombre interior en nuestra vida? Entonces 6:30 de la tarde les estaremos entonces esperando. Bendiciones para todos, que tengan un feliz día y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén, amén y amén.